Bueno, Matías Daniel Caberzán es médico veterinario egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Durante su formación de grado fue ayudante segunda de honorem en la Cátedra de Histología desde 2012 a 2013 y ayudante de honorem de la Cátedra de Patología desde 2014 a 2019. En la actualidad se desempeña como docente en Cátedra de Patología General de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Desarrolla su doctorado en Ciencias Biológicas en el Laboratorio de Biología Tumoral y Terapia Fotoasistida de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Director del Servicio de Oncología Clínica en Veterinaria San Antonio y Emervent Río Cuarto. Dirige su servicio de diagnósticos por histopatología. Asistente y ponente en congresos nacionales, internacionales y autor en publicaciones científicas de carácter internacional. Bueno, Mati, todo tuyo, cuando quieras. Bueno, Marci, gracias por la presentación. Repito una vez más, gracias a todos por estar del otro lado. La idea de hoy es tratar de presentarles un poco de lo que se hace en el día a día, ¿sí? De mostrarles sobre todo cómo manejar un carcinoma de células escamosas, y encarado desde lo básico, digamos, desde el momento cero, de cuando el paciente llega a una consulta y a lo largo del camino para hasta poder tener el diagnóstico certero y, por sobre todo, cómo empezar a generar un abordaje terapéutico. ¿Por qué decidí hablar sobre carcinoma de células escamosas en gatos? Bueno, la idea principal fue porque es una de las neoplasias más frecuentes que se encuentran en los felinos. De hecho, representan el 20% de todas las neoplasias cutáneas en esta especie, por lo cual es muy común que en la consulta lo puedan encontrar, que se encuentren con estos casos. Se presenta en felinos adultos y gerontes, ¿sí? De 9 a 14 años, pero la edad no tiene que ser una limitante y si un paciente es joven no deben descartar esta enfermedad. No hay una predilección sexual, ¿sí? Lo van a encontrar tanto en machos como hembras. La mayor predisposición de esta enfermedad se encuentra en aquellos pacientes que se encuentran al aire libre, ¿sí? Son propietarios que nos mencionan de que el paciente suele estar en los patios, les gusta tomar sol, entonces son cosas para estar teniendo en cuenta. La principal presentación de esta enfermedad se da en aquellas áreas despigmentadas, ¿sí? Teniendo una afectación en los pabellones auriculares, en el puente, plano nasal, párpados, como así también en los labios. Además podemos encontrar pacientes con carcinoma de células escamosas en otras regiones, ¿sí? Como por ejemplo lo que es la cavidad oral, plano nasal y demás. Es una de las enfermedades que presenta una baja tasa de metástasis, pero tiene una alta tasa de invasión. Esto son cosas que vamos a tener que tener muy en cuenta y son cosas que vamos a ir remarcando para entender el por qué. Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de un carcinoma de células escamosas? Para esto, lo principal que debemos empezar a entender es un poco de la histología normal de la piel. Vamos a observar que si hacemos un corte histológico de una piel sana, esta va a estar dividida por diferentes estratos. A grosso modo, el estrato más externo, vamos a contar con la epidermis, ¿sí? Que esta está dividida en diferentes capas, ya sea con el estrato córneo, que es el más externo, un estrato granuloso, el estrato escamoso y un estrato basal que se encuentra descansando sobre una membrana basal. Por debajo de la epidermis vamos a encontrarnos con lo que es dermis superficial y profunda. ¿Por qué tenemos en cuenta esto? Porque estos pacientes por lo general se encuentran expuestos, ¿sí? De forma continua a lo que es el sol, y esto emite radiaciones ultravioletas que nos está generando alteraciones a nivel de la epidermis, más que nada del estrato escamoso. Cuando estas alteraciones ocurren y se generan estas mutaciones, empezamos a tener los primeros indicios del desarrollo de la neoplasia. En estos casos, si ustedes observan, estamos confinados al estrato de la epidermis sin invadir por debajo de la membrana basal. Como no se invade por debajo de la membrana basal, es que estamos ante el desarrollo de un carcinoma in situ. Ahora bien, si esta enfermedad sigue siendo expuesta a la radiación ultravioleta, el paciente sigue siendo expuesto, vamos a estar en una etapa en la que las células van a empezar a invadir y ya no van a respetar lo que es la membrana basal. Y estas células empezarán a incorporar las características que las distingue, que es la migración celular, generando entonces un carcinoma invasivo por debajo de la dermis.
Entonces, con esto podemos ir entendiendo y dando un concepto de lo que es un carcinoma de células escamosas y entenderlo como una de las neoplasias malignas que se originan en el estrato espinoso de la epidermis, caracterizado entonces por su carácter infiltrativo. Cuando hablamos de los aspectos clínicos, tenemos que saber que nos vamos a encontrar con 3 etapas de esta evolución clínica. En uno de los inicios vamos a observar una dermatosis actínica. Esto es el inicio de la enfermedad, cuando recién empieza a aparecer. Vamos a encontrar cambios displásicos preneoplásicos, ¿sí? Con alteraciones celulares, pero como decimos, son los primeros cambios, ¿sí? Son por ahí a veces los que menos sabemos encontrarnos y por lo general tenemos más pacientes avanzados. El carcinoma in situ se manifiesta por la presencia de una erosión alopécica superficial, ¿sí? Recordamos de nuevo, el carcinoma in situ no invade por debajo de la membrana. Cuando esto progresa y sigue expuesto el paciente, vamos a estar encontrándonos con un carcinoma invasivo o ulcerativo, ¿sí? Esta es una de las características típicas de un carcinoma escamoso, la presencia de úlceras como también de costras. En algunas regiones, como los pabellones auriculares, puede que no encontremos las típicas lesiones ulcerativas como en un párpado o en un plano nasal, sino que son más de tipo proliferativos. Son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta para no descartar nunca la enfermedad. En la sospecha inicial, en la primera consulta, siempre vamos a tener que estar haciendo una recompilación de datos lo más completo posible, ¿sí? Vamos a tener que tener una reseña completa, ¿sí? De ver si son pacientes gerontes, como le dije anteriormente, no descartar si el animal es joven, observar bien las áreas despigmentadas, y en la anamnesis vamos a estar contando con estos datos de son pacientes de vida libre. Vamos a tener en cuenta entonces infecciosas, ya lo vamos a ver más adelante. El tiempo de evolución de la lesión va a ser algo sumamente importante y siempre es bueno que tratemos de recaudar esa información en la primera consulta y ver el tiempo, digamos, de cuándo fue que vieron la primera lesión. No es lo mismo una semana, 2 semanas, 3 semanas. Al inicio, cuando esta enfermedad se desencadena, son de un progreso lento, pero cuando el carcinoma toma su poder de infiltración, pueden progresar de una forma muy rápida. Vamos a observar costras, úlceras, ¿sí? Muchos propietarios atribuyen, ¿sí? Estos problemas a peleas y lo dejan porque piensan que es una pelea con el gato del vecino, entonces no se le da tanta importancia y la primera consulta viene porque esa herida costrosa tiende a no cicatrizar. Cuando estos pacientes están en una primera consulta con un médico clínico, por ahí el que empieza a sospechar al inicio, antes de esto se genera un tratamiento con antibióticos, con antiinflamatorios, y eso también es importante tenerlo en cuenta, si hay o no hubo una respuesta a una terapéutica inicial. Como les decía, es una enfermedad progresiva, ¿sí? Y altamente infiltrativa. Por esto, yo les voy a mostrar un caso clínico, que este caso es de Chicho. Chicho es un paciente que me lo dieron en una consulta el 28 de noviembre del 2019 porque presentaba una lesión costrosa en dorsal de la nariz y también esta lesión fue atribuida a una pelea y llevaban más de 2 semanas y no había una cicatrización correcta. Después de hacer una exhaustiva evaluación y después de obtener un diagnóstico, arribamos a lo que es un carcinoma de células escamosas. Decidimos, se le dio todas las posibilidades terapéuticas al propietario, pero ellos decidieron no hacer nada porque, bueno, venían con una problemática familiar y habían otros antecedentes familiares que decidieron no hacer nada. La propietaria entonces me mandaba fotos y fíjense cómo en la evolución de este caso, fíjense en lo que es a los meses de diciembre, cómo esa úlcera empieza a avanzar, toma prácticamente todo lo que es la parte de la trufa, avanza en una zona ulcerativa hacia el lado de los labios, ¿sí? Fíjense en enero del 2020 cómo ya la lesión ulcerativa es bien marcada, se siguen quedando regiones costrosas en la parte dorsal. Y presten atención cómo en este paciente se ve bien afectado lo que es la zona nasal y no así la parte de los párpados. Eso se mantiene. Fíjense cómo la parte de los pigmentos es algo que debemos tener bien en cuenta, digamos.
En marzo, el 10 de marzo del 2020, esta es una de las últimas fotos de Chicho. Fíjense cómo ya la lesión ulcerativa abarcó grandes planos, ¿sí? Ya se fue hacia la profundidad, se empezó a extender. Fíjense cómo las costras que ya empiezan a cambiar de coloración, se empieza a observar también la contaminación secundaria, ¿sí? Hay muchas bacterias en esto y es una lástima. En realidad este caso es como para que ustedes vean el progreso de la enfermedad y cómo esto no frena, digamos, pero sí es una enfermedad que molesta mucho, genera dolor, y lo ideal siempre es que estos pacientes no lleguen a este término, sobre todo cuando estábamos en una consulta inicial y teníamos muchas más herramientas para actuar. Entonces, ante un carcinoma escamoso tenemos diferentes presentaciones, como dijimos, tanto en el pabellón auricular, párpados, plano nasal y labios. Fíjense, acá tenemos diferentes pacientes. Fíjense, es un gato adulto, mayor de 9 años, que empieza a presentar estas lesiones ulcerativas, ¿sí? Que va en toda la circunferencia, digamos, prácticamente del párpado, en el párpado inferior, y empieza a tomar la zona dorsal. Fíjense también la parte de las orejas, estos que mencionábamos, como son lesiones más de tipo proliferativa y no tan ulceradas como en el resto de las lesiones de los párpados o del plano nasal. Este es otro gatito. Fíjense en el canto medial del ojo, cómo se genera esa gran úlcera con gran presencia de costras, ¿sí? Es muy típico que los carcinomas tienden a generar estas costras. Son muy sangrantes. Este es otro paciente que presenta un carcinoma escamoso de grado 2 en todo lo que es la región del labio, ¿sí? El labio superior. Fíjense en las afectaciones en los planos nasales. Este es un gatito que tendrimos con la médica veterinaria Sabina Rivero, que nos costó un poco llegar al diagnóstico y pudimos arribar a que había un carcinoma escamoso en el plano nasal, y fíjense el desplazamiento que se generó a lo largo del tiempo en el paladar duro. Y estos son un gatito, fíjense en la cavidad oral, ¿sí? Como estas masas de tipo proliferativas pueden encontrarse. Hay casos que empiezan a avanzar, ¿sí? Bien como vimos con Chicho. Fíjense, en este caso es una primera consulta, es un caso donde ha avanzado mucho, el plano nasal está completamente afectado, ¿sí? Hay alguna afectación ósea también, y podemos llegar a encontrar casos donde lamentablemente ya no tenemos herramientas, por más que podamos buscar la mayor cantidad de posibilidades. Son casos muy avanzados y son casos donde la eutanasia es la primera opción, porque no es calidad de vida, digamos, para un paciente, y más con el dolor que se está presentando en estos casos. Bien, siempre estamos mencionando de las zonas despigmentadas en estos pacientes, pero como así a los pacientes jóvenes no los descartamos con estas neoplasias, también en aquellos pacientes que no son netamente blancos tampoco podemos descartarlos. Fíjense, hay algunos pacientes de color carey o colorado que pueden presentar estas lesiones de tipo ulcerativa, y de todos modos el diagnóstico de un carcinoma debe venir a la cabeza junto a los otros diferenciales, ¿no es cierto? Y no de descartarlo hasta que podamos tener una certeza, digamos, en nuestras tomas de muestra. Entonces, para llegar a un buen diagnóstico de estos pacientes debemos tener en cuenta tanto lo que es la reseña, la anamnesis, como los signos clínicos. Esto que veníamos hablando de las lesiones ulcerativas, costrosas y el tiempo de evolución tienen que ser sumamente importantes y tenerlas en cuenta. Las heridas que no cicatrizan en el tiempo y forma, no podemos descartar, ¿sí?, a un carcinoma de células escamosas. Esto puede que no sea traumático. Podemos estar ante un carcinoma de células escamosas fotoinducido, y el diagnóstico se debe tener en cuenta hasta demostrar lo contrario. ¿Cómo podemos arribar a este diagnóstico? Tenemos dos formas. En una primera instancia, por lo general, los métodos diagnósticos rápidos suelen ser la citología. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que estas técnicas por lo general son más sencillas, se pueden hacer con un raspado, en algunos casos se deciden hacer improntas, pero no tenemos que olvidarnos, como dije anteriormente, que son enfermedades costrosas, ulcerativas, están muy contaminadas, y a veces es posible no llegar a este diagnóstico.
Es una técnica rápida, mínimamente invasiva, pero como les vengo diciendo, es repetible. Muchas veces nos vamos a encontrar con que hay escasa celularidad y el citólogo no puede llegar al diagnóstico, o las células o el vidrio está muy contaminado con sangre y esto no nos permite una correcta observación. Y que, bueno, es una técnica más económica. La histopatología debe ser tomada por biopsia incisional, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, no retirar, por lo general yo siempre les recomiendo que no se retire la masa completa, sino que se debe hacer una biopsia incisional, no excisional, ¿sí? Es lo que se diferencia, es sacar un fragmento de la lesión, por lo menos para tener un diagnóstico antes de generar una opción quirúrgica completa. Es más invasiva, por lo general a veces se debe requerir anestesia, hay algunos pacientes, o dependiendo del tipo de lesión y cómo está distribuido, la zona que esté afectando, no hace falta para ahí el tema de una anestesia tan completa. Tiene una mayor demora en lo que es los resultados, el costo es un poco más elevado, pero es una técnica precisa, nos puede dar no solamente el nombre, sino también el grado. Por esto es que consideramos a la biopsia en carcinoma celular escamoso como una prueba de oro. Entonces, ahora que tenemos una biopsia, debemos saber cómo tenemos que interpretarla la misma, ¿sí? Los carcinomas escamosos consisten en masas irregulares o cordones, ¿sí?, de queratinocitos que proliferan e invaden la dermis, ya sea la dermis superficial o la dermis profunda. Los rasgos que frecuentes nosotros podemos encontrar son las formaciones de queratina, estas perlas córneas, o que también las denominamos como perlas de cancroides. Los puentes intercelulares, como también la presencia de figuras mitóticas, son cosas que a la hora del diagnóstico debemos tenerlas en cuenta. ¿Por qué tenemos esto? Porque es algo que nos vamos a llevar de la mano para afrontar a nuestra mejor opción terapéutica. Recordemos nuestros conceptos básicos, que una neoplasia que no tiene diferenciación, es decir, ante la menor diferenciación, mayor es la anaplasia de la célula, por lo cual mayor es la agresividad de esta enfermedad. Dicho esto, entonces podemos interpretar a un carcinoma escamoso en 4 grados distintos. Vamos a tener los grados 1, reconocidos por ser bien diferenciados, en los cuales en una biopsia nosotros vamos a estar observando una gran cantidad de formaciones de queratina, ¿sí?, porque la célula está cumpliendo su función normal, entonces es común observarlas. Vamos a tener menor pleomorfismo celular, esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle, y la presencia de las figuras mitóticas que hacen referencia a la división celular suelen ser un poco menor. En cambio, en el grado 2 y 3, que hace referencia a los carcinomas moderadamente diferenciados, ya la formación de perlas de queratina suelen ser menores, ¿sí? Los puentes intercelulares empiezan a perderse y empieza a surgir ya un mayor número de figuras mitóticas. En cambio, en el grado 4 ya la diferenciación es escasa, ¿sí?, o prácticamente no existe. Casi que no hay, digamos, una formación de queratina y el pleomorfismo celular aumenta mucho, de la misma forma que las mitosis. Vamos a observarlo entonces un poquito al microscopio, a grandes rasgos, para que ustedes se puedan llevar una idea. Van a estar viendo que un carcinoma escamoso, fíjense, de grado 1, todas estas perlas más rosa, bien eosinofílica, que nosotros le llamamos, son perlas de queratina dispuestas en forma laminar y concéntrica, ¿sí? Es como si ustedes hiciesen la idea de una cebolla cortada en forma transversal. Eso es la diferenciación, las células están cumpliendo su función normal y están generando una gran cantidad de queratina. Todo lo que es más azul, más violeta, digamos, que se puede encontrar hacia los laterales, es la cantidad de células neoplásicas que empiezan a generar esta producción. Fíjense en un grado 2 a 3, y acá es donde podemos ver un poco mejor todo lo que estamos hablando de este carácter infiltrativo. Fíjense en esta parte bien hacia dorsal, estamos hablando de la parte externa, donde nosotros estamos viendo, digamos, la parte del animal. De esto tomamos una muestra y fíjense cómo las células empiezan a crecer hacia la profundidad, tanto de la dermis superficial como de la dermis profunda. Esto es un típico carcinoma de grado 2. Fíjense en las zonas de estas masas sólidas, cómo empieza a generarse esos pequeños detalles de queratina en la zona central. Mati, un segundo, disculpame. Hay un micrófono activado, dice Daniel Caberzán, no sé si será tuyo. De alguien más que se conectó.
estás viendo? No, yo no estoy viendo a nadie, Marce. Daniel Camerzón, no sé si te harás conectar con el celu también o con alguna otra compu que tienen micrófonos privados. Sí, sí, no. ¿No lo podés silenciar vos, Marce? ¿Sí podés hacerlo? Déjame ver si puedo desconectar a esta persona. Ah, está. Ahí lo sacamos. Ya está, ahora seguimos. Listo, Marce, gracias. Bueno, y fíjense entonces en un carcinoma de grado 4, cómo ya se sigue observando de la parte superficial. En esta parte la superficial lo van a ver más hacia un lateral, y fíjense cómo el carácter infiltrativo de estas células, ¿sí? Si nosotros lo vemos a un mayor aumento, vamos a ver estas áreas sólidas, ¿sí? Donde vamos a empezar a distinguir alteraciones celulares que nos van a dar lo que es el comportamiento de un carcinoma de grado 4. Fíjense, llévense estos conceptos generales, cómo empieza a ahondar la cantidad de figuras mitóticas, ¿sí? Figuras mitóticas típicas, como así también la fluorescencia de las figuras aberrantes. Estos son signos de agresividad neoplásica. Fíjense en estas células cómo difieren unas de otras en tamaño, ¿sí? Ese núcleo varía muchísimo en tamaño uno respecto al otro, entonces nos da lo que es la terminología de una anisocariosis, pero también están variando en la forma, ¿sí? No solamente en el tamaño. Eso nos habla un poco de lo que es el pleomorfismo nuclear. Y fíjense cómo los nucleolos prominentes y centrales son muy evidentes en todas las células neoplásicas. Estas son las características típicas, digamos, del carcinoma de grado 4, que tenemos que prestar atención a la hora de los informes, porque son cosas que nos van a dar detalles y sobre todo información a la hora de tomar nuestras mejores opciones de terapia. Entonces, con toda esta información, ¿ya podemos comenzar un tratamiento? Bueno, la idea es que no, primero tenemos que estadificar nuevamente el paciente, ya lo pudimos ver, ya recopilamos información, bueno, ahora necesitamos estadificarlo. Para poder estadificar a este paciente vamos a necesitar una gran cantidad de datos. Nuevamente la reseña, su anamnesis lo más completa posible. Debemos acordarnos que son pacientes por lo general que están muy expuestos a lo que es la luz, o sea, a la exposición de la luz ultravioleta, la radiación ultravioleta, perdón. Entonces hay que evitar esa exposición solar. Si nosotros elegimos cualquiera de las opciones de tratamiento y el paciente va a seguir expuesto al sol, vamos a ir a un fracaso. Entonces, primero debemos evitar esta exposición solar y después seguir buscando nuestras herramientas. El examen clínico tiene que ser completo, no solamente abarcarnos a la lesión que estamos observando, tratar de evaluar el paciente entero, el paciente como un todo, ¿sí? Tenemos que evaluar sus lesiones posteriormente, tanto el número, tamaño, su localización, como así los ganglios linfáticos. Es sumamente importante que tengamos en cuenta esto. Los métodos complementarios, siempre. El hemograma no se puede escapar, al igual que la bioquímica sanguínea de un paciente. Podemos estar buscando una opción de tratamiento y si el paciente no acompaña su funcionalidad renal o hepática, tampoco vamos a estar en un buen camino. Si el paciente tiene una anemia muy marcada, tampoco vamos a poder estar dando la mejor de nuestras herramientas. Las virales son enfermedades que tenemos que tener en cuenta. La inmunodeficiencia felina o la leucemia felina son enfermedades que suelen estar presentes y que muchas veces nos pueden jugar una mala pasada porque puede dificultarnos en alguna medida la progresión de nuestros tratamientos. Las radiografías digitales tienen que ser tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien dijimos y tenemos el conocimiento de que tiene un poder de metastásico bajo y sí una alta infiltración, no descarta completamente la no metástasis. Tenemos pacientes que pueden metastizar, entonces se debe evaluar. Los planos nasales también deben ser corroborados, sobre todo con aquellos pacientes de carcinomas nasales que invaden completamente y podemos tener una alteración ósea. La histopatología es nuestra herramienta de oro y es la que nos va a dar el grado, el grado tumoral, y esto nos va a ayudar a la estadificación. Con todos estos datos, ¿sí? Para elegir nuestro tratamiento, también vamos a saber que el pronóstico va a estar dependiendo de la sumatoria de todos estos conceptos, ¿sí? Sobre todo el tiempo de evolución, la extensión de las lesiones y sobre todo nuestro tratamiento más acorde. Una vez que tenemos esto, como les repito siempre, los que me conocen saben que siempre repito esto, conocer el enemigo y luego actuar, ¿sí? Si nosotros no lo conocemos, no podemos actuar, y si actuamos, vamos a actuar a ciegas, y si actuamos a ciegas, vamos a estar camino a un fracaso.
Los tratamientos de los carcinomas escamosos, por suerte, tenemos una gran variedad de ellos. Vamos a observar que tenemos cirugías, la quimioterapia, una quimioterapia intralesional, la crioterapia, radioterapia, electroquimioterapia, tratamientos tópicos y la terapia fotodinámica que algunos pacientes ya las están empleando. Y a su vez también tenemos una combinación de todas estas técnicas que por ahí nos ayudan a tener mejores resultados. Para aquellos que no los conocen, ahí es donde se desprende esta terminología, ¿sí? Donde hablamos de adyuvancia, que son aquellos tratamientos, por ejemplo, quimioterápicos, que nosotros aplicamos luego de una cirugía. O, en caso inverso, hacer primero un tratamiento quimioterápico y luego la cirugía. Eso estamos hablando de una neoadyuvancia. Y podemos hacer una mejor combinación como neoadyuvancia, cirugía o adyuvancia. Entonces, la idea para que ustedes puedan ir observando esto es que vayamos repasando un poco con algunos casos clínicos, como para ir entendiendo cómo vamos eligiendo, cómo vamos empleando el uso de estas herramientas terapéuticas. En cuanto a la cirugía, siempre les pongo un stop, no debemos olvidar esto, ¿sí? Se los voy a repetir muchas veces, recordar que si bien tiene bajo poder metastásico, el poder de infiltración es altísimo, ¿sí? Entonces, con más razón, debemos buscar la opción quirúrgica cuando el margen quirúrgico sea óptimo, ¿sí? Tenemos que buscar eso, que sea un margen quirúrgico seguro. Si no podemos lograr eso, debemos evaluar primero otras posibilidades antes de generar una cirugía, porque puede ser una cirugía que no nos esté ayudando y no sea lo óptimo para este paciente. Por ejemplo, este es el caso de Nina, que es una paciente adulta, donde solamente desarrolló en las dos orejas, ¿sí? Acá solamente vamos a ver una, un carcinoma escamoso, fíjense la úlcera bien marcada, la presencia de costras, ¿sí? Con contaminación secundaria seguramente, en la zona dorsal, digamos, del pabellón, de lo que es el pabellón auricular. Uno podría estar generando una primera cirugía, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, más o menos en este nivel estamos seguros. La verdad es que no, porque estamos muy cerca, digamos, del borde de la lesión. Entonces debemos buscar lo más basal posible para eliminar completamente esta oreja y que de esta forma el margen quirúrgico de por lo menos 1 o 1,5 centímetros sea óptimo y de esta forma evitar una recurrencia. Esta cirugía la llevamos a cabo con la veterinaria Valeria Barbero. Fíjense cómo las orejas fueron eliminadas completamente, ¿sí? Este paciente, fíjense lo que son la parte de sus párpados, al igual que el plano nasal, no tiene alteraciones, ¿sí? Está bastante bien. Entonces, esta cirugía bien hecha debería ser justamente acompañada con la no exposición solar, una buena opción terapéutica y evitar cualquier tipo de recidiva. Este es otro caso, por ejemplo, el caso de Muchi, donde teníamos un carcinoma escamoso muy extendido, ¿sí? En el plano, en el canto medial del ojo. Fíjense cómo la lesión empieza a expandirse hacia los laterales, como también hacia la zona dorsal, ¿sí? Fíjense también esta parte negra, la costra, ¿sí? Que se genera en estos casos. Son muy costrosas estas enfermedades, muy sangrantes. Entonces, antes de buscar un tratamiento, si nosotros queremos hacer un diagnóstico, fíjense que si hacemos un raspaje de esta zona, vamos a estar remitiendo todo lo que es detritus o células muertas, contaminación, y el diagnóstico no va a ser certero, ¿sí? Lo mejor en estos casos son una toma de muestra por biopsia, ¿sí? En cuña, una biopsia incisional, donde podamos tener la certeza en nuestro diagnóstico. Lo primero que se planteó en este paciente fue la posibilidad de hacer una electroquimioterapia. El propietario tenía imposibilidad de llegar a esta terapia, ya sea por cuestiones económicas o porque tenía que viajar. Nosotros en Río Cuarto no tenemos la terapia, entonces tenía que ir hasta Córdoba, fue bastante complicado, entonces no se pudo y buscamos otra alternativa para ayudarlo, porque la verdad que esto era muy molesto para él. Generamos entonces una primera terapia donde hicimos una neoadyuvancia. Esto estuvo a base de doxorubicina, ¿sí? En 1 miligramo kilo. Acá les hago un paréntesis a aquellos que les interese esta parte oncológica, es que con pacientes que son menores de 10 kilos, tratamos de hacer en una doxorubicina una dosis de 1 miligramo por kilo y no por metro cuadrado, ¿sí? Y
que esta droga tiene que ser administrada de forma endovenosa lenta, pero lo endovenoso es estricto. La extravasación de esta droga nos puede llevar a una amputación del miembro, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Luego aplicamos la cirugía y continuamos nuevamente con una adyuvancia. Esta, fíjense, es la cirugía que hicimos acompañados con María Marta Segui, donde fue una cirugía amplia, ¿sí? Retiramos completamente todo lo que es el tejido enfermo, retiramos el globo ocular y se extrapoló una porción, digamos, de lo que es la piel desde el sector del cuello para poder cubrir el defecto. Fue la mejor opción que tuvimos. No era la primera ni la más acorde, ¿sí? Yo por ahí no me gusta tanto el tema de estas cirugías porque las recurrencias son habituales. De hecho, tuvimos una recurrencia a los 90 días de haber iniciado el tratamiento, ¿sí? Entonces, por ahí hay que ir buscando, digamos, las mejores. Esta fue una opción que nosotros pudimos emplear dependiendo las condiciones que el propietario también podía acceder. En cuanto a la quimioterapia, vamos a estar viendo que son herramientas que las podemos usar para los carcinomas in situ o para aquellos también carcinomas invasivos. Vamos a encontrar algunos protocolos donde se emplea la utilización de doxorubicina o de bleomicina, cada uno por separado, o también utilizadas en combinación cada una. Este es un caso de viejita, es una hembra adulta de 12 años que presentó un carcinoma de célula escamosa de grado 2. Esto fue el día de la consulta, el 30 de mayo del 2020. Fíjense, el plano nasal completamente abarcado, esta forma ulcerativa, ¿sí? Es sangrante, muy molesta porque esto le generaba muchos estornudos y ustedes saben que un gato que pierde sobre todo su capacidad respiratoria, la capacidad de sentir, digamos, los olores, es la verdad bastante complejo. Era muy molesto para él. Para este gatito entonces hicimos, yo lo primero que inicié fue un manejo con AINES. En este caso usé Meloxicam. ¿Por qué usé esta terapia? Porque el Meloxicam es un AINES que actúa a nivel de la COX-2 y esta enfermedad sobreexpresa estos receptores. Y muchas veces, ¿sí? Tenemos una buena modulación de estas células neoplásicas con un antiinflamatorio. Y de hecho, fíjense la buena respuesta que tuvimos, donde ya el plano nasal dejó de ser tan sangrante, ¿sí? Empezó a tener áreas secas. Esto no quiere decir que ya estábamos camino o curado el carcinoma, no, pero por lo menos eran unos buenos pasos que habíamos empezado a dar. Fíjense, hicimos nuestra primera sesión de quimioterapia con la utilización de doxorubicina y fíjense el 30 de julio de 2020 cómo ya esta lesión había cambiado completamente. La idea, o por lo menos mi mejor planteo en este caso, era administrar ahora una cirugía donde podamos sacar el plano nasal, ya que la electroquimioterapia no era una de nuestras alternativas, la cirugía tal vez podía llegar a ser resolutiva. De haber hecho una cirugía posterior a esto, hubiésemos estado en el caso de una neoadyuvancia con cirugía y posiblemente una adyuvancia posterior. La propietaria no quiso hacer la cirugía, así que hasta ahí es donde llegamos con viejita. Este es el caso de Niñita, es una paciente felino que la atendimos con la médica veterinaria Melina Arias. Es una paciente que llegó a una consulta por una gran pérdida de peso, era una paciente que estaba muy decaída, y la dueña nos comenta que ella le encontraba una bolita, digamos, en el lateral del ojo, perdón, en el lateral del cuello. Hicimos una completa evaluación y en esto pudimos observar que estábamos ante una neoplasia en la cavidad oral. Tuvimos la posibilidad de tomar una muestra, ¿sí? Hicimos una biopsia incisional y ahí nos dimos cuenta que estábamos ante un carcinoma de grado 4, ¿sí? Un carcinoma escamoso grado 4. Uno podría plantear un abordaje quirúrgico, pero como bien explicó Carlos antes, es difícil por ahí para un paciente felino generar una cirugía agresiva y sobre todo también para una adaptación del paciente. Entonces se nos dificultaba mucho tener algo quirúrgico y además que teníamos un nódulo linfático positivo porque teníamos presencia de células neoplásicas. Y además en la cavidad torácica ya teníamos inicios de signos de metástasis. ¿Qué es lo que tratamos de buscar con el equipo? Es de dar una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces hicimos simplemente la implementación de un tratamiento quimioterápico para buscar una solución, digamos, de darle, aunque sea una oportunidad de estar mejor.
Para eso, la combinación que yo utilicé fue la de emplear doxorubicina a 1 miligramos por kilo de forma endovenosa en la primera semana, y seguimos luego una administración de bleomicina a nivel de 15 unidades internacionales por metro cuadrado en la semana 2 y 3. Este ciclo lo repetimos 2 veces. Y fíjense, como pueden ver en el video, ya Niñita estaba comiendo, o sea, por lo menos logramos que recupere su apetito, que esté subiendo de peso, un paciente que empezó a acicalarse. No es el mejor de los pronósticos, pero lo habíamos logrado y estábamos muy contentos porque otorgamos, aunque sea, una calidad de vida al paciente que por lo menos podía alimentarse por sí solo. En cuanto a la quimioterapia intralesional, utilizamos en este caso con Zelda, una paciente que nos la derivó nuestra amiga y colega Nadia Hernández, donde lo que utilizamos es la extracción de sangre del paciente, ¿sí?, para obtener un suero de esa muestra, y ese suero es el que nosotros utilizamos como un gel, va a ser nuestro vehículo. Lo retiramos al suero, nos quedamos con él e incorporamos una dosis de carboplatino de 1,5 miligramos por centímetro cuadrado. Esto lo empleamos cada 7 días por 4 semanas. Es muy importante, fíjense, que la protección del operario tiene que ser segura. Estamos empleando drogas que son peligrosas, tenemos que tener una buena protección, tanto en lo que es la utilización de guantes, antiparras, cofias, barbijos, porque no podemos exponernos continuamente a este tipo de drogas. Es importante calcular una dosis máxima, ¿sí? Los pacientes, y sobre todo con algunas drogas, tenemos que tener en cuenta eso, que hay drogas con niveles máximos a ser tolerados, ¿sí? Y no utilizar el cisplatino, ¿sí? Está prohibido la utilización de cisplatino en esta especie porque nos puede llevar justamente a la aparición de signos nerviosos, como así también conllevar a la muerte del mismo. Fíjense, en este caso, luego de las aplicaciones, como la enfermedad había remitido completamente y no tuvimos nuevamente signos de recidiva y la paciente está sin problemas, digamos, de carcinoma. En cuanto a la crioterapia, este es el caso de Frida, fíjense, una gatita que vino a la primera consulta con esta lesión ulcerosa que le llamaba la atención a la dueña, que hacía 3 semanas que no cerraba y que veía que se expandía. Llamaba mucho la atención de que se hacía una costra negrita, se desprendía, sangraba, entonces hicimos el diagnóstico, carcinoma escamoso de grado 1, empleamos una terapia inicial a base de AINES, meloxicam 0,1 miligramos por kilo, y una aplicación de doxorubicina a 1 miligramo por kilo. Luego de 20 días de iniciado el tratamiento, fíjense en la zona del plano nasal, cómo queda esa cicatriz, digamos, donde eliminamos en gran parte, ¿sí? Por ahí cuesta decir que lo eliminamos al 100%, estamos hablando de enfermedades muy infiltrativas, a veces es complicado decir que podemos eliminar así sea la última célula. De hecho, meses posteriores hubieron signos leves de recidiva de la neoplasia, y ahí ya contábamos con el equipo de crioterapia, la hicimos en la BT San Antonio con Sabina Rivero, y a partir de ahí, hasta el día de la fecha, esto fue generado en abril del 2021, hasta el día de hoy, estamos sin recidivas de la actual de enfermedad. Podemos ver entonces que tuvimos acá también nuevamente una combinación. Podríamos haber empleado la crioterapia sola, pero hicimos primero una terapia neoadyuvante y luego la crioterapia. La electroquimioterapia es otra de las herramientas, bien dijo Carlos, para poder estar empleando y que nos puede llevar a muchas salvedades, digamos, de los pacientes. A grosso modo les explico, esto consiste en la administración de una droga, ¿sí? Por lo general se utiliza la bleomicina, y se aplica un pulso eléctrico, ¿sí?, en la zona de la neoplasia. Solamente se abarca esa región, o sea, el paciente está bajo sedación, y esto conduce a un aumento de los poros, ¿sí?, de la célula, permitiendo entonces que la droga pueda ingresar de forma exclusiva a esas células, ¿sí?, las que son electroporadas, conduciendo entonces a la posterior apoptosis del tejido. Entonces acá tuvimos el caso de Jero, ¿sí? Jero era un paciente que generó esta enfermedad ulcerativa, ¿sí?, neoplásica en el plano nasal, con un carcinoma de célula escamosa de grado 3,
Planteamos la electroquimioterapia que la llevamos a cabo con la doctora Gabriela Sper el 30 de julio del 2021. Hicimos un primer control el 3 de agosto, la verdad que estábamos ahí ante la duda, por ahí nos generaba un poco de desconfianza, pero la dueña nos confiesa de que al paciente no le gustaba para nada la utilización del collar isabelino, entonces se lastimaba completamente, se decidió retirar entonces el collar y el 24 de agosto, fíjense que la lesión ya era muchísimo más seca, está en algunas áreas apenas ulcerado, y estamos en este momento analizando si necesitamos otra aplicación de electroquimioterapia o no. Por ahora lo venimos esperando y viendo su progresión. Uno de los últimos casos, este es el caso de Juan, también fue un caso que atendimos junto con la médica veterinaria Jimena Mesina, un paciente que tenía una lesión costrosa, ¿sí? Que retiramos esa costra, tomamos una biopsia y sacamos un carcinoma escamoso de grado 2, y planteamos como primera opción decir, bueno, podríamos estar utilizando acá una cirugía, ¿sí? Porque no era tan abarcativo lo que teníamos que hacer, pero los dueños nos dijeron que de ninguna manera querían o una cirugía o una terapia a base de drogas, así que la verdad que fue algo que lo debatimos bastante con la médica clínica y obviamente con los dueños. Entonces buscamos otra alternativa y en este caso utilizamos el 19 de octubre del 2019 un tratamiento tópico a base de imiquimod. Para aquellos que no lo conocen, el imiquimod es una crema, ¿sí? Que se utiliza como inmunomodulador y la administramos por una vez por día durante una semana, luego lo hicimos día de por medio durante 2 semanas y finalmente cada 3 días durante 2 semanas. Es importante que ante la utilización también de estos tópicos se les enseñe a las personas a cómo administrarla, con la utilización de guantes, ¿sí? Que no evitar que también el paciente pueda lamerse en la zona de donde está aplicándose la crema. Fíjense el 19 de octubre, ¿sí? Esto fue recién de cumplir la primera semana, como el paciente se desprende la costra, queda toda esta zona eritematosa, bastante rojiza. Y el 20 de noviembre del 2019, el paciente ya había recuperado la pilosidad, digamos, en esa zona, ya no se veía la delimitación ulcerativa, y el marzo del 2021 sus propietarios nos mandaron esta hermosa foto donde la lesión de Juan se ve bastante bien, o sea, no hay signos de enfermedad, pero son propietarios sumamente responsables que evitaron completamente la exposición del paciente al sol. Para ir terminando, les quiero dejar algunos conceptos o algunos resúmenes básicos, ¿sí? No existen recetas estrictas, ¿sí? Para tratar un paciente oncológico. Tenemos que ir buscando nuestras mejores opciones. Cada paciente es un mundo completamente distinto, ¿sí? Y tenemos que explorarlos en profundidad. Conocer el enemigo y luego actuar es algo que me voy a cansar de decírselo, es sumamente importante, porque con esto nosotros vamos a entender el por qué y el para qué en nuestro accionar. Si nosotros no sabemos ante qué estamos y cómo se está comportando, es muy difícil que podamos tener herramientas adecuadas. Siempre digo que una mesa tiene 4 patas que dan una de las mejores estabilidades. En oncología para mí es exactamente igual. Por eso tenemos que contar siempre con un paciente, con un propietario, con un médico clínico y el oncólogo. Siempre estas 4 son pilares básicos, digamos, para poder tener una buena estabilidad en todo lo que vayamos a hacer. Y no quiero terminar la charla sin agradecer esta posibilidad y sobre todo la posibilidad que tengo de formar un equipo, ¿sí? En la vida profesional y sobre todo en la vida personal, ¿sí? A mis pacientes y a sus propietarios, porque los pacientes y sus propietarios nos están permitiendo tratar de ayudarlos y además nos están enseñando. Yo siempre digo que cada paciente enseña. Adriana Alcoba, quien me introdujo en esta área, a los médicos clínicos que me acompañan siempre, como la doctora Rivero, Arias, Villalón, Spamer, Rearte, a las cirujanas como María Marta Segui, Evelyn Escudero y Valeria Barbero, al anestesista como Negrina Baragiola y Marcia Ruggeri, a la cardióloga como Jimena Arri, a los colegas, a cada uno de ellos que hacen sus derivaciones y me permiten trabajar en equipo junto de la mano con ellos, a la cátedra de Patología General que me enseñó a caminar, al equipo de investigación del doctor Ibarra y, por supuesto, a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Mati. Bueno, súper claro, Mati.
Muy lindo. Todo. Tenía un montón de preguntas. Ahí te las vamos a leer. Bueno. Ahí te vamos a leer todas las preguntas. Así. Vamos a empezar por la primera. Perdón la velocidad, pero bueno, 41 minutos. Bueno, María Eugenia Ricard pregunta, ¿por cuánto tiempo se emplea la doxorubicina? Bien, para la doxorubicina lo primero que se tiene que tener en cuenta es que se deben calcular, ¿sí?, las dosis. Por ejemplo, cada droga, digamos, depende de la droga que ustedes utilicen, tienen una dosis máxima. De esa dosis máxima que puede tolerar un paciente, ¿sí?, que va acorde al peso que estén usando, es lo que les va a permitir la cantidad de ciclos, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser entre 4 o 5 ciclos, dependiendo de esas dosis máximas a administrar, ¿sí? Lo mismo pasa con la bleomicina, ¿sí? Si ustedes administran bleomicina continuamente y de forma indiscriminada o por ahí sin tener en cuenta las dosis máximas, se pueden generar problemas, por ejemplo, respiratorios con respecto a la bleomicina y efectos cardiológicos en cuanto a la doxorubicina. Y se administra cada 21 días, ¿sí? No se administra antes de ese tiempo. Bueno, Mayra Barrios pregunta, ¿qué alternativas existen cuando no se puede evitar que el animal esté expuesto al sol? ¿Hay tinturas que sean durables, que no haya que aplicarlas a diario o permanentes? Es muy complicado, yo por eso siempre les digo, es como que hay que buscar la forma de que ese paciente no esté más expuesto a la luz, digamos, es muy difícil. Todo lo que es tópico, cremas y eso es muy difícil, y sobre todo en pacientes felinos, ¿sí?, de mantener esas cremas ahí, porque el paciente se lava completamente y continuamente, entonces por ahí es difícil el cuanto a los tópicos. En su momento también se hablaba de la utilización de tatuajes, pero los tatuajes suelen quedar en la parte de la dermis y no te va a proteger completamente la zona de la epidermis. Entonces, yo siempre les digo, es engorroso, pero tienen que buscarle la vuelta, hay que evitar la exposición solar. Bueno, acá otra pregunta, Anabela Giraudo, ¿dónde se consigue la crema con imiquimod? En farmacias, en cualquier farmacia, es la misma que se suele usar, que de hecho es la que usan los pacientes humanos para las lesiones actínicas, y la zona de lesiones iniciales, y se compran en cualquier farmacia, digamos. Es de uso humano, por ahí sí seguramente puede que les pidan una receta médica, entonces eso sí tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, Facundo Gregorat pregunta, ¿se empieza de menor a mayor? Ejemplo, intentar un tratamiento tópico más meloxi y luego ir increyendo, o cuándo se puede, por ejemplo, recomendar quimio de una. Es evaluar completamente el paciente. Es muy difícil en una primera consulta decir, bueno, vas directamente con esto o con aquello. Siempre, por eso les digo que la sumatoria de datos es lo más importante y lo que a ustedes les va a terminar definiendo qué tratamiento usar. En algunos casos, por ejemplo, he tenido pacientes con un carcinoma de grado 1 y he utilizado solamente la bleomicina intramuscular y he tenido excelentes resultados. En otros he utilizado, por ejemplo, en pacientes que tenían un grado 2 o 3, y la verdad que no me animo a ir solamente con una bleomicina, por ahí hago una combinación de doxo con bleomicina. En el paciente que les mostré, por ejemplo, con la afectación del plano nasal, no hubo un tratamiento previo, directamente se vio una buena posibilidad para hacer electroquimioterapia y se hizo directamente. O sea, es como una sumatoria de evaluar los pros y los contras que tenés con el paciente. Bien, bueno. La verdad que también, si es algo que sí es cierto, que trato de ir como de avanzando de lo más básico y luego de lo más profundo. Las cirugías por ahí no son de mí, y esto es a gusto personal, no es algo de lo que más me guste, porque son engorrosas y a veces tenemos una recidiva rápida. Hay que buscar una buena opción de ataque ahí. Bien. Después David Abascal pregunta, ¿el cisplatino, carboplatino sirven también para el tratamiento de carcinomas en gato o no hay resultados? No. En eso es lo que nosotros utilizamos es carboplatino, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar, que con este gel se usa, o sea, con el mismo suero, digamos, del paciente se hace esta gelificación, es un gel que primero que te estás evitando la respuesta inmunológica, por eso usas el mismo suero del paciente.
Y el carboplatino no es específico de fase, entonces va actuando más que nada en varias zonas del ciclo celular y tenés mayor llegada. Pero usás carboplatino. ¿Por qué no usás el cisplatino? Porque el cisplatino en el paciente felino es sumamente tóxico y te va a generar problemas neurológicos que también incluso te pueden llevar a la muerte del paciente. Bueno, Valentín Rinaldi pregunta, ¿qué sugerís para prevenir en aquellos pacientes con exposición al sol? ¿Uso de protector solar? La verdad que no lo recomiendo el protector solar justamente por lo que decía, son pacientes que están todo el tiempo buscando lavarse, van a tener bastantes problemas con el mismo protector, entonces la verdad que lo que les recomiendo es justamente eso, si viven en una casa, mantenerlo encerrado y sobre todo esto, controlar los horarios picos, ¿sí? Por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde, que ese paciente no esté expuesto, digamos, a los picos máximos de UV, digamos. Bueno, Eduardo Petersen pregunta, ¿la electroquimioterapia la complementás con neoadyuvancia también? Bueno, la verdad que no depende también los casos, pero por lo general no. Lo que se hace es la utilización de la electroquimio aplicada con la bleomicina en el mismo momento. Uno cuando aplica además la electroquimio, por lo menos tiene un periodo entre unas 3, 4 semanas para ir viendo los resultados y ahí decidir si se necesita otra intervención de electroquimio. Bueno, otra pregunta dice, si sabes que los propietarios no van a cumplir con evitar la exposición al sol, ¿cómo decidís actuar en cuanto al tratamiento? Y la verdad que es muy complicado porque por eso siempre es como les decía al final, la estabilidad del tratamiento te lo da justamente ese compromiso, ¿no? Es el paciente, el propietario, el clínico y el oncólogo. Si vos no tenés el propietario que realmente te esté apoyando, va a ser muy complicado que tengas un buen resultado. Y muchas veces, justamente cuando uno indaga y pregunta y habla con el propietario, se termina dando cuenta que no está cumpliendo esa indicación de la no exposición. Y es muy difícil. Uno ahí es donde va buscando nuevas alternativas y subiendo de escalones, digamos, hasta tratar de buscar lo más resolutivo. Pero si el propietario no ayuda, es complicado y sí, es un fracaso muchas veces. Bueno, y también pregunta si el meloxicam, ¿por cuánto tiempo lo usás? Bueno, el Meloxi lo uso dependiendo de la respuesta del paciente y por lo general lo puedo usar entre las 2, 3 semanas, digamos, depende de cómo lo van tolerando. Y obviamente acompañado siempre con los análisis de sangre, ¿sí? Sobre todo chequeo de bioquímica, hay que ver la parte renal y, o sea, si ustedes no tienen una bioquímica, no den un Meloxi a ciega, ¿sí? Yo les indico siempre un análisis de sangre, verificar que esté todo bien, ver la bioquímica, la parte renal, hepática, todo lo que ustedes puedan, y una vez de eso, indicar el Meloxi. Si el Meloxicam está, si todo está acorde, se da Meloxicam, por lo general doy en gotas, que es más fácil de administrar en estos pacientes, lo mantengo por 1 o 2 semanas y después empiezo a retirarlo de forma gradual. Bien. Después, Anabela Giraudo pregunta, ¿quién realiza electroquimioterapia y crioterapia en Córdoba o en Río Cuarto? Bueno, electroquimioterapia en Córdoba tenemos a Mercedes Arbach, tenemos a Rodolfo Enrico y Gabriela Asper. Y no sé si me estoy olvidando de alguien más, creo que no. O por lo menos son los que yo conozco. Crioterapia en Córdoba no sé, y en Río Cuarto la estoy utilizando yo. Muy bien. Después, María Eugenia Ricard pregunta, ¿en cuánto tiempo pueden evolucionar las lesiones? Las lesiones, hay muchas veces que son lesiones que están estancadas, de hecho son pacientes que dicen que hace 2, 3 semanas está la lesión costrosa y de golpe eso empieza a crecer y cada vez más. Y sí, es así, muchas veces son lesiones que cuando son preactínicas o son lesiones iniciales, tienen una evolución lenta, pero cuando se transforman en ese carácter invasivo, infiltrativo, van pasando bastante rápido, ¿sí? Es como, o sea, avanzan bastante rápido en estos casos. Bien. Bueno, acá me preguntan, al comenzar un tratamiento oncológico, ¿hace firmar algún consentimiento informado?
Por lo general, sí. Por lo menos lo que como yo trabajo, sí trato de que ellos tengan un ideal de lo que nosotros estamos trabajando, de qué es es como un consentimiento, ¿no? De qué es lo que vamos a emplear, qué son las cosas a tener en cuenta, si hay efectos adversos o cómo manejarnos. Uh-huh. Bueno, Obviamente que una de las cosas que también de paso a eso es que es tan importante el equipo interdisciplinario, por eso no quiero dejar de marcar eso. Muchas veces antes ustedes van a tener muestras para biopsia, para citología, bioquímica, pero también tienen que tener un colega con el que trabajen bien. Por ejemplo, yo en el área de cardiología tengo a Jimena Arri, con la que trabajo muy bien y muy cómodo, porque sé cómo ella me va midiendo diferentes parámetros, diferentes funciones que a mí me ayudan a la terapia oncológica, entonces eso está bueno. Los médicos clínicos también son importantes, porque ellos también pueden estar viendo y atribuyendo algún síntoma o signo que puede ser de la terapia que uno usó o por la misma enfermedad oncológica, ¿sí? Son cosas que las tenemos que tener bastante en común. Bien, después preguntan, Estefanía Carralol pregunta, ¿cuáles son los principales órganos de metástasis a descartar? Bueno, en un carcinoma, por lo menos en un carcinoma escamoso, siempre tienen que saber esto, ¿no? Lo que siempre les repito, el poder metastásico es bajo, la infiltración es alta, pero se debe tener en cuenta todo lo que son los ganglios linfáticos de la región en la que estén, ¿sí? Y obviamente tener en cuenta la parte torácica, ¿sí? Ver si los pulmones hay signos de metástasis. Eso es como serían los principales lugares donde ustedes tienen que hacer el ojo como para poder estadificar al paciente. Bien. Bueno, Diego Pérez Quintero nos pregunta, ¿alguna contraindicación en el uso de Miquimod en el gato, en particular por el lamido? No, simplemente lo más importante, lo que yo indico es eso, es evitar el lamido, ¿sí? No más que, no otra cosa, digamos. Y sobre todo también estar viendo la respuesta, ¿sí? Nosotros estamos con el imiquimod modulando una respuesta inmunológica. Entonces ahí hay que ver, pacientes te pueden generar mucho prurito, mucha alteración, digamos, local, y pueden buscar rascarse. Entonces tener en cuenta eso, ¿sí? Eso son como lo más importante. Y sobre todo evitar el lamido. Bueno, otra pregunta dice, tengo entendido que Doxo produce neutropenia. Si hay que suspender el tratamiento, ¿qué otra alternativa tenés? Sí, dependiendo del tipo de medicamentos que ustedes utilicen, van a tener, pueden tener alteraciones hematológicas, ¿sí? Hay drogas que son mielosupresoras, entonces se tiene que tener muy en cuenta. Por eso, antes de cada aplicación de un tratamiento, es importante que ustedes verifiquen, ¿sí? Con un análisis, nuevamente, lo que es hemograma y bioquímica. Por ahí muchas veces es engorroso cada vez tener que repetirlo, pero es necesario. Créanme que es necesario, porque si no los acompaña la parte funcionalidad, la parte hemodinámica, no deberían aplicar el tratamiento. Si la linfopenia o neutropenia o la leucopenia baja por demasiado, por lo general el corte que yo hago es en 3000, en esos casos se suspende el tratamiento y se buscan inmunomoduladores, ¿sí? Para poder viendo cómo podemos ir levantando. Y en cuanto al carcinoma, lo que podés hacer, si vos tenés una enfermedad que está avanzando, podés usar un tratamiento local. Por ejemplo, la quimioterapia intralesional.